Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la anterior clase. Están viendo, ¿no? En su pantalla lo que estoy compartiendo, jóvenes. Sí, se ve, licenciada. Doctora, Ya. Bien. ¿Qué es la sangre, jóvenes? Eso lo vimos ya en la anterior clase. Vamos a recordar un poquito, vamos a repasar. ¿Qué es la sangre? Es un tejido líquido. Un tejido líquido que contiene elementos forma suspendida en una parte líquida que es el plasma. Entonces, cuando respondan, no pregunten. Ya tienen que estar seguros de lo que están diciendo. Entonces, sangre es un tejido líquido que contiene elementos formes suspendidos en una parte líquida que es el plasma. Ahora, ¿cuáles son esos elementos formes? ¿Cuáles son los elementos formes que se encuentran en la sangre? Y los glóbulos. Ya. Entonces, esos elementos formes son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. También hablamos de las funciones. Una de las funciones que cumple la sangre es respiratoria. ¿Por qué? Porque transporta oxígeno y dióxido de carbono a través del glóbulo rojo y principalmente por una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo, que es la hemoglobina. También cumple otra función que es nutritiva. Por lo tanto, transporta los nutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes? Proteínas, glucosas, aminoácidos, lípidos y electrolitos. También tiene la función excretora. Ya dijimos que del metabolismo que se presenta en las células, esos desechos tienen que ser eliminados, por lo tanto se transporta hasta los órganos donde se va a realizar esta función excretora. En este caso los pulmones, los riñones, la bilis a través del hígado. Tiene una función inmunitaria porque se encuentra en la sangre los glóbulos blancos. Tiene la función de correlación humoral. ¿Por qué? Porque las hormonas que se secretan en una glándula o en un órgano son de la misma forma transportados a través de la sangre para hacer su función en otro tejido o órgano. También tiene la función de transporte, porque no solamente transporta nutrientes, hormonas, sino también fármacos o medicamentos. Tiene la función de regulación térmica, y eso lo vimos en la homeostasis, ¿no es cierto? Cuando se presenta la regulación, sí, la persona tiene fiebre o cuando tiene hipotermia. Y de equilibrio acuoso del organismo, porque de la misma forma, cuando hablamos de la homeostasis, hablamos de que tiene que mantener un equilibrio a nivel del líquido extracelular, ¿no es cierto? Cuando hablamos de líquido extracelular, estamos hablando del líquido intravascular y del líquido intersticial. Entonces, la sangre se encarga de mantener ese equilibrio acuoso del organismo.
También hablamos de las propiedades físicas de la sangre. Hablamos del color, que la sangre arterial es de color rojo escarlata porque transporta oxígeno. Y la sangre venosa es de color rojo oscuro porque transporta dióxido de carbono. Y el plasma tiene un tinte amarillento por la bilirrubina que contiene. Hablamos de esta otra propiedad que es la opacidad. Entonces la sangre es opaca, no es atravesada por los rayos lumínicos. Esto se debe a que los eritrocitos reflejan la luz. Y cuando sí es atravesada por los rayos lumínicos, es porque seguramente ese paciente tiene hemólisis de los glóbulos. Bueno, es cuando hay la presencia de destrucción de los glóbulos rojos. Hablamos también de esta otra propiedad que es la densidad. Entonces, la densidad de la sangre es de 1050 a 1060 gramos por ml. En cambio, del plasma es de 1020 gramos por ml. ¿Y de qué depende la densidad? La densidad de la sangre depende de la concentración de los glóbulos rojos. En cambio, la densidad del plasma depende de la cantidad de proteínas que se encuentran en el plasma. También hablamos sobre esta propiedad que es la viscosidad. Entonces, la viscosidad vale decir la resistencia que ofrecen los líquidos al fluir. En el hombre es de 4.7 pois y en la mujer es de 4.4 pois. Y la viscosidad del suero o del plasma es de 1.8 pois. Hablamos también de la cantidad de sangre. Entonces, no existe ningún método para determinar la cantidad exacta de sangre, pero sí dijimos que se puede realizar cálculos para poder establecer la cantidad. Entonces dijimos que el 8% de su peso corporal corresponde a 80 ml de sangre por cada kilogramo de peso. Entonces dimos un ejemplo de una persona que pesa 70 kilos, entonces tiene aproximadamente 5.600 ml de sangre. Eso equivale a 5 litros 600 ml. Hablamos también de la distribución de la sangre. Cuando hablamos de la distribución de la sangre, dijimos que las venas sistémicas contienen cerca del 64% del volumen sanguíneo. En cambio, las arterias, el 13%, el circuito menor, el 9%, los capilares, el 7% y el corazón, el 7%. Entonces, podemos ver, en cuanto a la distribución, que el mayor volumen sanguíneo se encuentra a nivel de las venas. Por lo tanto, las venas se pueden constituir como un depósito dinámico de sangre. Entonces, pueden presentar una venodilatación generalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a encontrar gran volumen de sangre. Esto puede provocar una caída de la presión arterial. Por lo tanto, va a haber disminución del retorno venoso. Entonces, no se olviden que las venas son complacientes por la misma anatomía que tiene, ¿no es cierto? Por eso es que se encuentran grandes volúmenes de sangre. Y también hablamos de la hematopoiesis, que dijimos que es el proceso de diferenciación y maduración celular, que origina células sanguíneas a nivel de la médula ósea. Entonces, a nivel de la médula ósea se produce este proceso de diferenciación y maduración. ¿Cuál es la función de la hematopoiesis? La función de la hematopoiesis es mantener niveles normales de las células maduras circulantes. Entonces no se olviden, mantener niveles normales de las células que van a estar circulando en el torrente sanguíneo.
Entonces, una vez que estas células maduras pasan de la médula ósea a la sangre periférica, tienen las siguientes características. Una que es incapacidad para dividirse, otra que es tiene el tiempo de vida media establecido y las funciones definidas. Cuando decimos incapacidad para dividirse, una vez que los glóbulos rojos, blancos y plaquetas pasan a la sangre, ya no pueden dividirse. ¿Dónde se dividen? En la médula ósea. Ahora, cuando hablamos del glóbulo rojo o del eritrocito, dijimos que su tiempo de vida media establecido es de 120 días. Y una vez que pasan ya los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas a la sangre periférica, también tiene sus funciones definidas. Por ejemplo, los glóbulos rojos, a través de la hemoglobina, transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. De la misma forma, los glóbulos blancos, ¿cuál sería su función? Inmunitaria. Y las plaquetas también tienen sus funciones, que actúan en la coagulación. Entonces, la hematopoiesis se lleva a cabo en la médula ósea, principalmente en la epífisis de los huesos largos, entre las trabéculas de los huesos esponjosos. Y hablamos también a partir de qué edad embrionaria se va formando la hematopoiesis. Entonces dijimos, acá ya estamos hablando de la vida intrauterina. Aproximadamente en la tercera semana de desarrollo embrionario, en las paredes del saco vitelino, ¿cierto?, se observan grupos celulares llamados islotes. Entonces, en estos grupos celulares llamados islotes, se van a originar los vasos sanguíneos y el sistema hematopoyético, ¿no? Entonces, a partir de acá del saco vitelino, se van formando los vasos sanguíneos y también el sistema hematopoyético. Y entre la quinta y novena semana, la hematopoiesis se lleva a cabo en el hígado y en menor proporción en el vaso, en el timo, los ganglios linfáticos y los riñones. Entonces, no se olviden que todavía acá el feto está en proceso de formación, no tiene todavía todos sus órganos bien formados. Entonces, a partir de esta semana, de la quinta y novena semana, la hematopoiesis se lleva a cabo en el hígado, en menor proporción en el vaso, en el timo, en los ganglios linfáticos y en los riñones. Pero ya a partir del cuarto mes, ya donde el feto ya está completamente formado, entonces a partir de este mes ya se inicia la hematopoiesis en la médula ósea, no solamente de los huesos largos, sino también de los huesos planos. Y a partir del séptimo mes, la médula ósea se encuentra ocupada totalmente por células de todas las series, con lo que se convierte en el órgano hematopoyético más importante. Entonces, a partir del séptimo mes de la vida intrauterina, ya se encuentra totalmente, dice, todas las células de las series. Entonces, ahí es donde se convierte como el órgano principal hematopoyético. Pero no solamente se forma en los huesos largos, sino también en los huesos planos. Entonces, ¿a partir de qué células se produce
la hematopoiesis, que es la formación, la maduración y la proliferación de los elementos formes de la sangre a partir de esta célula. Esta célula se llama célula tronco pluripotente, ¿no? Denominada también stem cell, que está en inglés, célula madre, que quiere decir. Y también recibe este nombre como unidad formadora de colonias mieloide y linfocítica. Entonces, esta célula tronco pluripotencial posee 3 propiedades. ¿Cuáles son estas 3 propiedades? De autorrenovación. ¿Qué quiere decir autorrenovación? Que se va renovando continuamente. De diferenciación, que a partir de esta célula madre también va a dar lugar a otro tipo de células. Y de proliferación porque se va dividiendo. Una célula se divide en otra, esa célula se divide en otra, entonces tiene esta otra propiedad que es de proliferación. Por lo tanto, poseen estas 3 propiedades, no se olviden: autorrenovación, diferenciación y proliferación. Entonces, acá vemos cómo se van formando estas células que se encuentran, o estos elementos formes que se encuentran en el torrente sanguíneo. Entonces dice que a partir de la célula troncal pluripotencial. Entonces, a partir de esta célula se van a ir formando los eritrocitos, las plaquetas, los macrófagos, los mastocitos, los plasmocitos. ¿Qué es lo que hace esta célula? Esta célula a la vez se divide en una célula troncal mieloide y en una célula troncal linfoide. Y estas a su vez se dividen en otras células. Entonces, a partir de esta célula de la unidad formadora de colonias, se va a dividir en la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esta otra célula se va a convertir en unidad formadora de colonias de megacariocitos. Esta de unidad formadora de colonias de los granulocitos. Dentro de los granulocitos están los neutrófilos y los monocitos. Y a partir de esta célula, después ya con la diferenciación y la división y la pérdida de organelos, se convierten en eosinófilos y basófilos. Primero vamos a ir desglosando uno a uno. Entonces, a partir de esta célula, que es la unidad formadora de eritrocitos, lo que primero hace es perder los organelos que se encuentran a nivel del citoplasma. Entonces, a medida que va perdiendo, va pasando a otra etapa. Y en estas 2 etapas vemos de que va perdiendo el núcleo de la célula. Entonces, acaba disminuyendo sus organelos que se encuentran en el citoplasma y acá ya va perdiendo en forma de pronormoblasto, va perdiendo su núcleo. Entonces, una vez que pierde el núcleo, ya pasa a esta etapa de maduración. Entonces, ya se convierte en eritrocitos jóvenes, maduros, que ya están aptos para salir al torrente sanguíneo. Entonces, esas son las etapas por las cuales tiene que pasar esta célula para
convertirse en un eritrocito ya maduro y pasar al torrente sanguíneo. Entonces, de la misma forma pasa acá con la serie blanca, porque a partir de esta célula, entonces nosotros vamos a ver a estas células que corresponden ya a la inmunidad, como también ya corresponden a las plaquetas. Entonces, a partir de esta célula, de esta unidad funcional de colonias de megacariocitos, de la misma forma va a ir perdiendo sus organelos y también el núcleo hasta pasar a esta etapa que es el megacariocito. Entonces el megacariocito ya tiene esta forma. Este megacariocito ya para pasar a las plaquetas pierde también su núcleo. Entonces las plaquetas y los eritrocitos no tienen núcleo. Y por lo tanto ya se encuentra acá en forma madura para poder pasar al torrente sanguíneo. Entonces, de la misma forma acá, estos mieloblastos se convierten en neutrófilos con la diferenciación ya a nivel de su citoplasma y de su núcleo. Entonces, acá ya vemos a este glóbulo blanco con el nombre de neutrófilo que pasa al torrente sanguíneo. De la misma forma, en el torrente sanguíneo vamos a encontrar a este monoblasto como monocitos, a este mieloblasto como eosinófilo y a este mieloblasto como basófilo. Entonces, en el torrente sanguíneo encontramos a esta serie blanca que corresponden a la inmunidad con estos nombres: neutrófilos o segmentados, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Una vez que ya estando en el torrente sanguíneo, algunos pasan a los tejidos y en los tejidos se encuentran con otros nombres. Por ejemplo, los monocitos están en forma de macrófago. Los basófilos están en forma de mastocitos. Entonces, a nivel de los tejidos los encontramos como macrófagos y como mastocitos. Y si pasamos ya a ver acá de la célula troncal linfoide, vemos que esta célula madre es precursora de estas dos células, el pre-B y pre-T. Entonces el pre-B pasa a esta otra etapa de diferenciación convirtiéndose en linfoblasto B. Y del linfoblasto B pasa a ser el linfocito B. Entonces, como linfocito B está circulando en el torrente sanguíneo. Una vez que pasa a los tejidos, lo encontramos este linfocito B como plasmocito. En cambio, acá al linfocito T, el linfocito T pasa al torrente sanguíneo, va a esta glándula donde va a recibir la maduración, o se va a producir en este órgano la maduración. Luego pasa al torrente sanguíneo como linfocito T, ¿cierto? Va a tener este proceso de maduración como linfoblasto y después va a seguir con este proceso de diferenciación para luego pasar al torrente sanguíneo como linfocito T. Entonces, no se olviden que a partir de esta célula madre se produce todas estas etapas de diferenciación, todo este proceso de diferenciación para que pasen al torrente sanguíneo ya como células maduras. ¿Y cuáles son esas células maduras? Pasan como eritrocitos, como plaquetas, como neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos B
y linfocitos T. Pero también sufren una transformación y pasan a los tejidos como macrófagos, como monocitos y como plasmocito. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los estudios hematológicos que se realizan? Ustedes han debido escuchar de este estudio, que generalmente se les pide a todas las personas, ya sea para hacerle un control anual o cuando vemos que tienen algunos síntomas o algunos signos. Entonces, se les pide un hemograma. El hemograma es llamado también conteo sanguíneo completo o biometría hemática, que no es nada más que el informe impreso resultante de un análisis cuantitativo de los diversos componentes de la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? La serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Entonces, por lo tanto, es uno de los elementos de diagnóstico básico. Entonces, ¿qué es el hemograma? Es un análisis cuantitativo. Entonces, es un informe impreso donde vemos estos componentes. Cuando decimos cuantitativo, se está refiriendo a la cantidad, no a las cualidades que tiene, ya la cantidad. Por lo tanto, seguramente que tenemos que saber los valores normales, los valores referenciales de la serie roja, de la serie blanca y de las plaquetas. Por lo tanto, es un elemento de diagnóstico básico. Nos va a ayudar a nosotros a realizar un diagnóstico para ver qué es lo que tiene el paciente. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este examen? Nos da la posibilidad de diagnosticar diversas patologías, como por ejemplo las anemias, las infecciones, los trastornos coagulatorios. Cuando hablamos de anemia, estamos hablando principalmente del glóbulo rojo y de la hemoglobina. Entonces, cuando nos referimos a anemia es porque va a haber disminución de los glóbulos rojos como también de la hemoglobina. Cuando hablamos de las infecciones tenemos que ver cómo está la serie blanca, cómo están esos glóbulos blancos. Cuando hablamos de trastornos coagulatorios tenemos que ver cómo están las plaquetas. Entonces, nos da la posibilidad de diagnosticar diversas patologías. Y acá vemos, ¿no es cierto?, un modelo de un hemograma. Entonces, acá vemos que se pide la serie roja, está dividida en serie roja, en índices eritrocitarios, plaquetas y la serie blanca. Por ejemplo, acá nos dice el recuento de recuento eritrocitario. Tenemos que ver cuánto de eritrocitos o de glóbulos rojos tiene esa persona o ese paciente. Cuánto de hemoglobina, cuánto de hematocrito, cuánto de la velocidad de sedimentación glomerular. También es importante determinar los índices eritrocitarios. Cuando hablamos de estos índices eritrocitarios, principalmente nos sirve para ver el tipo de anemia que tiene esa persona. Entonces, en estos índices vemos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. En muchas órdenes de laboratorio ponen sus valores de referencia y esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder
diagnosticar, pero en otros no hay estos valores. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuáles son los valores. Tenemos que memorizar estos valores para poder hacer una interpretación correcta del examen que salga. Lo mismo acá en las plaquetas, recuento de plaquetas. Tenemos que saber cuánto es el valor normal de plaquetas que hay en la sangre. Y en la serie blanca de la misma forma. Vemos el recuento leucocitario, que es el total de todos estos glóbulos blancos. Cuando dice recuento leucocitario, quiere decir el total de todas estas células, glóbulos blancos que se encuentran en la sangre. Entonces acá está en su valor absoluto. Y de este valor absoluto que salga, de este valor de referencia, debemos sacar el valor en porcentaje, que sería el valor relativo. Entonces tenemos que ver cuántos de callados hay, cuántos de segmentados o neutrófilos, cuánto de eosinófilos, de basófilos, linfocitos y monocitos. De la misma forma tenemos que saber los valores normales para poder interpretar, para ver si ese paciente tiene una infección bacteriana, tiene una infección viral, tiene una infección por hongos. En cambio acá tenemos este valor al lado, pero acá no tenemos, por lo tanto tenemos que saber de memoria cuáles son los valores normales. Y bien, y acá vemos ya de otro laboratorio con los resultados del paciente, ¿no? Donde nos menciona acá que en la serie roja los eritrocitos está de 1.330.000 milímetros cúbicos. Entonces tenemos que saber cuál es el valor normal para ver si está elevado o está bajo. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy en la tarde. El hematocrito, acá está de 14.6. La hemoglobina está de 5 gramos por decilitro. Y acá vemos los índices eritrocitarios, ¿no? Entonces la velocidad o el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Por ejemplo, acá no hay valores de referencia. No indica este laboratorio sus valores de referencia, por lo tanto yo tengo que saber cuáles son esos valores de referencia de memoria, ¿no? Y acá en la serie blanca lo mismo. Este es el total de todos estos de acá abajo. Y nos dice que es 1990 por milímetro cúbico. En cambio, en este laboratorio, acá nos indica el milímetro cúbico de toda esta serie blanca. Y acá al ladito nos indica el porcentaje. Entonces, eso es lo que yo les dije. Los leucocitos indican el 100%. De este 100%, nos dice que acá el 22% es de segmentados. De linfocitos, el 73%, de eosinófilos 1% y de monocitos el 4%. Entonces, primero tenemos que saber los valores referenciales o normales para saber si está dentro de lo normal o si tienen alguna alteración. Entonces, más adelante vamos a ver, una vez que ya estudiemos la serie roja, la serie blanca y las plaquetas, entonces ahí sí vamos a poder interpretar qué tiene este paciente. Entonces, para las personas que están estudiando enfermería, en este caso tienen que saber interpretar. Y para aquellos que están estudiando bioquímica, seguramente que más adelante en la materia de hematología van a profundizar un poquito más
en cuanto al laboratorio. Bien, entonces vamos a ver primero la serie roja. ¿En qué consiste la serie roja? Y vamos a hablar de los eritrocitos o los glóbulos rojos. Entonces acá vemos que nos muestra la cantidad de eritrocitos que existe por milímetro cúbico de sangre. Entonces, ¿cuál es la cantidad de eritrocitos? De 4 millones a 6 millones por milímetro cúbico. Ahora dice acá, su número se afecta por el nivel del mar y por el sexo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos de sexo, y ustedes van a encontrar en la literatura que hay valores referenciales, no siempre nos indican como números exactos. En un libro van a encontrar que la mujer tiene de 4 millones a 4 millones 500 mil. Y en otros libros encontrarán que su valor normal en la mujer es de 4 millones a 5 millones. Entonces está dentro de los valores normales. Y en el hombre se dice que los glóbulos rojos o los eritrocitos son de 5 millones a 6 millones por milímetro cúbico. Pero acá también nos dice que su número afecta el nivel del mar. Entonces ustedes saben que acá en Santa Cruz vivimos a 400 metros a nivel del mar. ¿Y qué pasa si nosotros nos trasladamos a la ciudad de La Paz, donde la altura es más? Generalmente allá en la ciudad de La Paz está a 3.600 metros a nivel del mar, aproximadamente. Es por eso, ¿no es cierto?, que muchos equipos de otros países no quieren jugar en la ciudad de La Paz, porque la altura es más, ¿no es cierto? Tienen miedo a la altura. Y la verdad es que sí, si nosotros experimentamos eso de viajar a La Paz o a Oruro o a Potosí, en Potosí es todavía mucho más la altura. Está a 4.000 metros a nivel del mar, es más que La Paz. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo. Entonces, como nosotros vivimos a 400 metros a nivel del mar y viajamos a La Paz donde la altura es más, entonces nuestras células necesitan más oxígeno. Y por lo tanto, como un mecanismo ya fisiológico, aquí ya estamos hablando de la homeostasis, como un mecanismo ya fisiológico compensatorio, lo que hace es nuestro organismo a nivel de la médula ósea producir más glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que transporten más oxígeno. Es por eso que las personas que viajan de un lugar donde el nivel del mar es menos y viajan a un lugar así, que se encuentran a más altura, sufren, ¿no es cierto?, de hipoxia. Entonces dicen que les falta el aire, les duele su cabeza y pueden presentar diferentes síntomas. Entonces acá nos dice que afecta el nivel del mar. Pero gracias a Dios tenemos ese mecanismo fisiológico, que es la retroalimentación, donde van a ir aumentando la producción de glóbulos rojos, van a pasar al torrente sanguíneo y van a poder, sin ningún problema, transportar el oxígeno. Ahora, estos eritrocitos tienen la forma de un disco bicóncavo. Entonces, su mayor superficie de contacto
con el oxígeno. ¿Cuánto mide? Mide de 6 a 8 micras de diámetro. No tiene núcleo ni organelos. Su vida media ya dijimos que es de 120 días y constituye aproximadamente el 96% de las células sanguíneas. Y posteriormente estos eritrocitos son destruidos y extraídos de la sangre, principalmente por el vaso. Muy bien. Ahora, estos eritrocitos, cuando tienen el volumen normal, se les denomina normocito. Si tienen un volumen excesivo, se los llama macrocitos. Y si tienen un volumen pequeño, se les llama microcito. Entonces, no se olviden, volumen normal, normocito. Cuando el volumen es excesivo, se les ve más grande, macrocito. Si se les ve más pequeños, microcito. Y cuando existen en la sangre formas anormales, como así ovaladas, alargadas, medio triangulares, entonces se les llama poiquilocitosis. Y cuando se presentan volúmenes diferentes, se les llama anisocitosis. Por ejemplo, acá podemos ver macrocitos, se puede ver normocito, microcito. Entonces vemos variedades de volúmenes. Se le llama anisocitosis. Y para mejor estudio, vamos a ver cómo se forman estos eritrocitos. Y para eso voy a ir a otra diapositiva. Ya. Entonces, un momento. Ya. Quedamos nomás con esta diapositiva. Entonces, cuando hablamos ya de la producción de eritrocitos, acá nos dice que el factor principal que estimula la producción de eritrocitos es la hormona eritropoyetina. Esta hormona eritropoyetina se forma a nivel de los riñones. Y acá nos dice, si disminuye el flujo sanguíneo renal, la producción de eritropoyetina aumenta. Bueno, entonces, lo que nos dice acá es que cuando llega menor cantidad de sangre acá al riñón, lo que hace es estimular la producción de eritropoyetina. Porque al haber disminución del flujo sanguíneo, también va a haber disminución del transporte de oxígeno hacia nuestras células. Entonces, por lo tanto, cuando llega menor flujo sanguíneo, lo que hace el riñón como un mecanismo para compensar esto es aumentar la producción de esta hormona. Entonces, una vez ya secretada esta hormona, que es la eritropoyetina, pasa al torrente sanguíneo y se dirige principalmente hacia la médula ósea, que se encuentra en el hueso, y estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, al aumentar la producción de glóbulos rojos, va a haber mejor oxigenación. Entonces, va a haber mejor transporte de oxígeno hacia nuestros tejidos. Y en este caso, cuando el riñón está enfermo, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica,
Por lo tanto, en estos pacientes va a haber disminución de la producción de eritropoyetina. Y al haber disminución de la producción de eritropoyetina, entonces no va a haber producción de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Entonces, generalmente estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminan con anemia. ¿Por qué? Porque no está funcionando en primer lugar bien el riñón y en segundo lugar no se está produciendo eritropoyetina. Y ya dijimos que esta hormona, la eritropoyetina, estimula a la médula ósea. ¿Para qué? Para que se produzca o para que se secrete, se formen los glóbulos rojos. Pero no solamente, ¿no es cierto?, va a haber disminución de la eritropoyetina en una insuficiencia renal crónica, sino también hay otras causas en donde vamos a ver donde hay aumento de la producción de la eritropoyetina. Y una de las causas, ya dijimos, ¿no es cierto?, cuando hay hipoxia. Entonces, cuando se presenta la hipoxia quiere decir disminución de oxígeno en sangre. Entonces, en aquellos pacientes que tienen disminución de oxígeno en sangre, seguramente nos hace pensar que también hay disminución del flujo sanguíneo, hay disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina. Y al haber disminución de la hemoglobina en el glóbulo rojo, lo que hace es estimular acá al riñón para que se produzca la eritropoyetina. Entonces ya dijimos que la eritropoyetina lo que hace es pasar al torrente sanguíneo, ir a la médula ósea y a nivel de la médula ósea haya formación de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, y al haber formación de los eritrocitos, entonces va a haber mayor captación de oxígeno y por lo tanto va a llegar adecuadamente el oxígeno hacia nuestras células. Y ese es el típico ejemplo de la altura. Entonces, en ciudades que están por encima de 3.000, de 2.800 metros a nivel del mar, entonces lo que hace nuestro organismo para compensar y llevar adecuadamente el oxígeno a nuestros tejidos es producir eritropoyetina a nivel del riñón. Eso en cuanto a la altura o a la hipoxia que se presenta. Pero aquí vemos también otra situación o otra causa donde va a haber formación o producción de la eritropoyetina. Por ejemplo, en la hemólisis, en la destrucción de los glóbulos rojos, ya estamos hablando acá de una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, cuando hay destrucción de los glóbulos rojos, de la misma forma va a bajar la presión arterial, va a llegar menos sangre acá al riñón, y el riñón lo que va a hacer es producir la eritropoyetina. ¿Para qué? Para que esta eritropoyetina estimule a la médula ósea. ¿Para qué? Para que haya mayor formación de glóbulos rojos o eritrocitos, para que traten de compensar. Entonces acá estamos hablando ya de una retroalimentación. Entonces, para que trate de compensar a los glóbulos rojos que están siendo destruidos. Entonces acá tenemos dos ejemplos o dos causas en los que vemos la producción
o el aumento de producción de la eritropoyetina. Y cuando no hay o cuando disminuye la producción de eritropoyetina, cuando ese riñón no está funcionando adecuadamente. ¿En qué casos? En una insuficiencia renal crónica. Y bien, entonces acá tenemos a la nefrona. Ya dijimos que la nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón. Y acá apartamos esta estructura que es el glomérulo. Entonces acá está el glomérulo. Acá está la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Entonces, alrededor de estas dos arteriolas vemos a estas células. Estas células son llamadas células yuxtaglomerulares. Y en estas células es donde se produce esta hormona que es la eritropoyetina. Entonces, en estas células yuxtaglomerulares se produce la eritropoyetina. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste este estudio que se llama hematocrito. Entonces, el hematocrito es el porcentaje del volumen total de sangre compuesta por elementos formes en relación con el plasma. Entonces, la muestra de sangre previamente debe ser centrifugada. El valor normal aproximado del hematocrito es de 42 a 50%. Entonces, se saca una muestra al paciente de sangre y se lleva al tubo de ensayo. Este tubo de ensayo debemos llevar a esa máquina. ¿Para qué? Para que sea centrifugada. Una vez centrifugada la muestra de sangre, vemos que divide en estos dos componentes, que son los elementos formes de la sangre y el elemento líquido, que es el plasma. Entonces, si ustedes observan acá, hasta esta línea hacia abajo es la concentración de los glóbulos rojos, solamente son glóbulos rojos. Y acá en esta parte media, que es de color celeste, se encuentran los glóbulos blancos y las plaquetas. Y acá, obviamente, que es el plasma. Entonces nos dice que el hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre que está compuesta por los elementos formes en relación al plasma. Y que lo normal nos dice que es de 42 a 50%. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia de este valor? Los glóbulos rojos. Entonces, si los glóbulos rojos están en 42 a 50%, entonces este hematocrito está normal. Pero, ¿qué pasa si el hematocrito es inferior a 42? Por ejemplo, el hematocrito llega a 30, al 30%. ¿En qué nos hace pensar, jóvenes? Si un hematocrito está en 30%. Tomando en cuenta solamente acá, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos. ¿Qué tendrá esa persona con un hematocrito con ese valor? Si el valor está en 30. Ya, en una anemia, ¿no es cierto? Entonces ese paciente seguramente tiene una anemia. ¿Por qué? Porque va a haber disminución de
los glóbulos rojos o de los eritrocitos. Pero ¿qué pasa si el valor está en 70? ¿En qué deberíamos pensar si el valor está en 70? De problema cardíaco. Ya. Entonces, si estamos hablando del punto de referencia de los glóbulos rojos, entonces ese paciente probablemente tenga una poliglobulia. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir muchos glóbulos rojos. Entonces, lo contrario de anemia es una poliglobulia. Entonces, para eso nos sirve, ¿no es cierto?, hacerle este estudio a ese paciente, ver el hematocrito para ver si ese paciente tiene anemia o tiene poliglobulia. Por eso es importante conocer los valores normales para poder hacer una buena interpretación y llegar a un diagnóstico definitivo. Bien, pero también acá vemos a otra prueba de laboratorio que es la velocidad de sedimentación glomerular. Entonces, ¿en qué consiste la velocidad de sedimentación glomerular? Está abreviado BSG, llamada también eritrosedimentación. Entonces, es una prueba de laboratorio que mide la velocidad con la que precipitan, quiere decir con la que caen los glóbulos rojos en un periodo determinado. Ahora, ¿cuál es el valor normal de la eritrosedimentación? El valor normal es de 20 milímetros por hora. Entonces, acá vemos. Entonces, ese es el valor. Es una prueba de laboratorio donde mide la velocidad con la que caen los glóbulos rojos. Entonces, aquí más o menos está entre 20 y 30, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos que la eritrosedimentación está normal. No olvidemos que es en un periodo determinado, en una hora. ¿Qué pasa si la eritrosedimentación está en 70 milímetros por hora? ¿La eritrosedimentación está baja o está elevada? En este caso está elevada, ¿no es cierto? No se olviden que es la velocidad con la que caen los glóbulos rojos. Entonces, ¿en qué enfermedades podríamos pensar cuando la eritrosedimentación está elevada? Que está en 70 milímetros por hora. Cuando la eritrosedimentación está elevada y está en 70, entonces tenemos que pensar en una persona que probablemente tiene anemia. Nos hace pensar en aquellas personas que están con procesos inflamatorios, están con cuadros infecciosos, pacientes probablemente con cáncer, con neoplasias, pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes que están tomando estos medicamentos como la metildopa, los anticonceptivos y la teofilina. Entonces, si vemos
que la eritrosedimentación está elevada y está en 70 o está en 80, en 90, entonces hay que ir descartando según la sintomatología que presenta o el cuadro clínico que presenta el paciente. Hay que ver qué tipo de enfermedades tiene, ¿no? Y también es importante a la hora de hacer la historia clínica preguntarle qué medicamentos está tomando. Si ese paciente está tomando metildopa o está tomando anticonceptivos o teofilina, entonces eso atribuye de que la eritrosedimentación esté elevada. Entonces acá es muy importante la clínica, ¿no? ¿Qué síntomas tiene el paciente? ¿Qué signos tiene? Porque cuando uno revisa al paciente, primero lo que hace es realizar la historia clínica. En la historia clínica están todos los síntomas que presenta el paciente. Luego se hace la revisión física o una exploración física y luego le pedimos laboratorio, pensando, ¿no es cierto?, en qué cuadro clínico tiene el paciente. Y cuando la BSG o la eritrosedimentación está disminuida, en este caso dijimos que el valor normal es de 20 milímetros en una hora, pero ese paciente tiene 5, por lo tanto está disminuida. ¿En qué casos se ve este valor? Entonces, se ve en pacientes que tienen disminución del fibrinógeno, en pacientes que tienen poliglobulia, y también es importante preguntarle si está tomando estos medicamentos. Si está tomando aspirina, si está tomando cortisona o si está tomando quinina. ¿Ya? Entonces es muy importante también conocer estos datos, ¿no? Seguramente cuando nosotros revisamos al paciente, hacemos la historia clínica, ya veremos qué síntomas tiene, qué signos presenta, y obviamente es muy importante preguntarle si está tomando fármacos. Y una vez ya teniendo los resultados del laboratorio, ya veremos si esa eritrosedimentación está elevada o está disminuida. Esto ya es para corroborar, ¿no es cierto?, los datos clínicos que yo tenía y llegar de esta manera a un diagnóstico definitivo para poder hacerle un tratamiento correcto, un tratamiento adecuado a la enfermedad. Bien, y para la próxima clase, porque ya es las 5 y 6, no nos va a dar tiempo para avanzar la hemoglobina. Entonces, la siguiente clase vamos a ver la hemoglobina. Todo lo que tiene que ver, qué es la hemoglobina, cuáles son sus valores, cuál es el catabolismo de la hemoglobina. Y acá los índices matimétricos. Vamos a ver el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración hemoglobínica corpuscular media. Y si podemos, avanzamos leucocitos y plaquetas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan referente al tema? Oli.